y a los hermanos que vienen de Nueva York, ¿verdad? Son siempre bienvenidos a este lugar. Quiero que cantemos una alabanza para comenzar. Vamos a cantar a capela. A ver cómo nos escuchamos así cantando a capela. Sé que al hermano Edmar le gusta más a capela. Quiero que cantemos la alabanza de los himnos verdes, la 162. Creo que todos lo sabemos aquí, ¿no? La plenitud de la deidad. Le voy a pedir que lo pongamos de pie para cantar este himno, por favor. ¿Hay imaginario? ¿No funciona? Sí, solo que no están listos ya. Pero vamos a cantar este, no sé. Ahí está. Ya está, Manuel. Manuel. La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. Estamos completos en Él. Completos en Él. Estamos completos en Él. Completos en Él. Estamos completos en Él. No hay nada más por obra sino por la gracia del Señor. No es por obra sino por la gracia del Señor. No es por obra sino por la gracia del Señor. Estamos completos en Él. Completos en Él. Estamos completos en Él. Completos en Él. Estamos completos en Él. No hay nada más que pueda hacer. Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer. Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer. Jesús lo hizo ya. Estamos completos en Él. Completos en Él. Estamos completos en Él. Completos en Él. Estamos completos en Él. Así de pie le voy a pedir que podamos cerrar los ojos para poner este servicio en las manos del Señor. Padre que estás en gloria, gracias te doy, Señor Jesús, por permitirnos una vez más estar aquí ante tu presencia, Señor, para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están en esta hora, Señor. Bendíceles en gran manera, Señor, y los que no pudieron venir, bendíceles de igual, Señor, porque también tú sabrás los motivos por los cuales ellos no pudieron estar esta tarde, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, este servicio, que seas tú tomando el control de todo lo que vamos a hacer, Señor, a través de la alabanza, Señor, para poder glorificar tu santo nombre, Padre, y también poner en tus manos, Señor, el hermano que va a traer el mensaje, Señor, que seas tú dirigiéndole, Padre, usándolo como instrumento, Señor, para que pueda hablar a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a hacer con el himno número 55 de Celebremos su Gloria.
tenga algún versículo en esta tarde. De memoria, ese versículo. Salmo 53:3 dice: en el día que temo, yo ti te confío. Amén, aleluya. Alicia. Luis. Al principio que muchos ancianos se detuvieron, Génesis 1:1. Génesis 1:1. Gracias a Dios, amén. ¿Algún otro niño? Ok. ¿Sabe ahí? ¿Va preparando el fiesta, no? Amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Salmo 23:1. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la dejamos para el otro. Todavía tenemos otro. Después de cantar esta otra música, sí. $2.22 para alabar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está la que faltaba que hacer? Que se me retrasó el técnico por allá. Evita. Quería cantar, Evita. Está más alta esta. No hay problema. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy.
tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. De lo contrario no valiéramos nada, ¿verdad? Él vino a pagar el precio por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y así la vamos a ceder el paso a nuestro hermano Hermes, que trae la palabra en esta tarde. Sí, por favor, los niños con la maestra. Yo quería que estuvieran aquí, pero no. Muy buenas tardes a todos. Queremos una vez más agradecerle al Señor por esta buena ocasión que nos permite estar aquí, todos reunidos para poder adorarle, para poder alabarle. Ya hemos estado juntos adorando al Señor en la reunión de adoración o la Santa Cena, como la llamamos escrituralmente, y también queremos ahora aprender de su palabra. Vamos a continuar nuestro estudio que hemos comenzado ya hace algún tiempo en el libro de Efesios. Estamos en el capítulo 2, lo comenzamos el mes pasado y vamos a continuar en los primeros 3 versículos. Vamos a buscar los versos 1 hasta el 3 para poder dar lectura a estos versículos. Efesios capítulo 2, versículos 1 hasta el 3. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del espíritu del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy bien, aquí en estos versículos nosotros ya hemos estado pensando en los primeros 2 versos. En la última ocasión, eso fue lo que tocamos y nos concentramos. El capítulo es un capítulo hermoso, tiene 22 versos. En la primera parte podemos encontrar la ruina del hombre sin Cristo, versos 1 hasta el 3. De ahí de los versículos 4 hasta el versículo 10 encontramos la redención del hombre en Cristo. Y por último, de los versículos 11 hasta el 22 encontramos que la reconciliación del hombre a través de Cristo. Son 3 porciones o 3 divisiones principales que vamos a estar mirando. En la última ocasión comenzamos a mirar la primera de ellas, que es la sección del 1 al 3, versos del 1 al 3, la ruina del hombre sin Cristo. Y mire, la condición que nosotros tenemos sin Cristo es terrible, o la condición que nosotros teníamos. Debemos de aclarar a aquellos que ahora somos creyentes, ya no estamos en esa condición, pero el hombre sin Cristo todavía está en esa condición triste. ¿Y cuál es la condición en la cual el hombre se encuentra cuando no tiene a Cristo? Bueno, la Biblia dice, está muerto en delitos y en pecados. No puede ver a Dios, hablar con Dios, tener comunión con Dios, y ciertamente vive una vida miserable. Así era nuestra vida. Podíamos tener algo, podíamos tal vez tener un buen trabajo, una buena familia, podíamos tal vez haber logrado muchas cosas, pero estábamos vacíos, porque sin Dios no se tiene nada. Y éramos incapaces de poder sentir la verdadera alegría, el verdadero gozo que solamente se tiene en Dios. Hay millonarios, hermanos,
que muchas veces estas personas son los más pobres espiritualmente. Pueden tener todo el oro, la plata y las posesiones, pero a veces terminan cometiendo suicidio, pegándose un tiro en la sien, tirándose desde el penthouse más alto, que ellos mismos son los dueños, pero lastimosamente no tienen a Cristo. Y así hay millones de personas en el planeta, y nosotros somos afortunados que ahora que conocemos a Cristo estamos vivos, y vivos para servirle, para alabarle, para adorarle. Pero luego pudimos mirar también acerca de la conducta del hombre en el pecado. Bueno, el hombre en el pecado es un hombre perverso, un hombre que vive en tinieblas según los deseos de su carne. Vamos a mirar algo más el día de hoy también acerca de esto. Y ciertamente es un hombre que satisface sus deseos mundanos y carnales y vive en lujurias, en pleitos, en iras, como se menciona en la palabra de Dios. Pero hoy vamos a concentrarnos en el último punto de esta primera sección, que es las consecuencias del hombre en el pecado, las consecuencias. En los versículos que leímos, en el último, en el versículo 3, se nos habla de dos cosas que el hombre está haciendo. Está viviendo según la voluntad de la carne y está viviendo según la voluntad de sus pensamientos. Y en ambos casos no es un deseo sano, sino un deseo malvado, pecaminoso, lejos de la voluntad de Dios. Y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Entonces hoy vamos a concentrarnos en el versículo 3 y vamos a estar pensando acerca de estas consecuencias del pecado. Bueno, vayamos a Romanos capítulo 2 y en este versículo, Romanos capítulo 2, tengo la porción invertida ahí, así que voy a adelantar. Romanos capítulo 2, versículo 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, aquí en este versículo se nos dice claramente que no solamente el hombre sin Cristo está muerto por sus delitos y pecados, pero además de estar muerto, acumula ira de parte de Dios para el día del justo juicio de él. A veces los hombres en este mundo piensan que se van a salir con la de ellos. Hay personas muy poderosas. Pueden ser presidentes, pueden ser gobernadores, pueden ser alcaldes, aún pueden ser mafiosos, traficantes de drogas y ciertamente pueden cometer toda clase de delitos, sobornar, matar, violar y nadie los toca. Pueden saber que han hecho cosas y nadie los arresta ni nadie les puede hacer nada. Pero un día, el Dios todopoderoso, el juez justo, el Dios que conoce todas las cosas, va a juzgar a cada hombre y cada mujer y no va a haber nadie que pueda escapar de su santo juicio. Y ciertamente cada persona que no se arrepintió, vivió en su maldad, en su pecado, que pensó que había escapado del juicio de este mundo y de las leyes, Dios le va a juzgar y dice ahí acumulado ira para el día de la ira venidera. Pero ahí en Efesios capítulo 2 y verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora Pablo está hablando a nosotros, los cristianos, y nos deja saber algo maravilloso. Nosotros éramos antes. Él comienza con esa hermosa frase, en otro tiempo. Ya la habíamos mencionado anteriormente, y cuando él dice en otro tiempo, se está refiriendo a la vida antes de conocer al Señor Jesucristo. Cuando no éramos cristianos. Y en otro tiempo, nosotros entonces andábamos como el mundo. Y vivíamos conforme a la carne, conforme a los pensamientos.
perdidos y pecaminosos como todos los demás, basados en la naturaleza caída de nosotros, y acumulábamos también ira y juicio sobre cada uno a causa de nuestras maldades. Bueno, el mundo ha sido así y Dios no ha tolerado en verdad la maldad del hombre. Si ustedes recuerdan, han habido eventos en la historia donde Dios ha destruido al hombre por su maldad. Han acumulado ira. Uno de esos ejemplos es Sodoma y Gomorra. Y cuando Dios llegó a ese lugar, no es que no tuvieron chance de arrepentirse. Sodoma y Gomorra, yo pienso que hubo tiempo para que ellos reflexionaran, para que ellos pensaran, para que se arrepintieran, pero no hicieron caso. Prefirieron vivir en la homosexualidad, el lesbianismo, prefirieron cometer toda clase de violaciones, había violaciones colectivas, había violaciones individuales y no les importaba. Y la ley no hacía nada porque todos ellos eran corruptos y todos ellos vivían en pecado. Y la ira de Dios se acumuló sobre todas estas ciudades y alrededor de las ciudades vecinas, y Dios la juzgó, mandó fuego del cielo y la destruyó totalmente. Pero ese solo es el principio, porque en verdad ahí perecieron físicamente, pero ¿y qué de sus almas? Imagínense el día del juicio cuando se presenten delante de Dios todos ellos. Ahora imaginarse que el Señor Jesucristo dijo que van a haber naciones, que Sodoma y Gomorra van a quedar como inocentes comparados con ellos. Solo pongámonos a pensar hoy en día cómo los países, las naciones, aprueban toda esta clase de pecados, pasando leyes donde se aprueba casamiento homosexual, donde se aprueba toda clase de asesinatos como es el aborto y cuántas otras cosas más que podríamos mencionar y que ni usted ni yo nos imaginamos están pasando en otras partes del mundo. En otras partes del mundo ya hay muchas cosas que son aprobadas como buenas siendo malas. Uso de toda clase de droga en Ámsterdam, imagínense, la prostitución legal, hombre y mujer, no importa. Es algo que viene a Estados Unidos y ya está en Estados Unidos también. Ya se aprobó la marihuana. Usted va a Nueva York y usted lo que va a recordar de Nueva York no es la Estatua de la Libertad, ni la Torre de la Libertad. Usted va a recordar el olor a marihuana, porque en todos lados la gente está fumando, en los parques, en los sitios turísticos, porque ahora la han hecho legal, cuando antes arrestaban a las personas que fumaban esto. Imagínense, comienzan con marihuana, van a seguir con cocaína, ¿verdad? Y toda otra clase de droga, como en otros países. En Europa ya casi un montón de países todo esto es legal. No hay problema. Y entonces hay una corrupción grandísima. Y el mundo anda según su carne, ¿verdad? Y eso es lo primero que menciona el versículo 3. Dice el verso, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Ahí se usan dos palabras. La primera de ellas que se usa es la palabra deseos. Cuando dice ahí deseos, la palabra en el griego es epixumía. Y epixumía se puede traducir como codicia o pasión. O sea, el creyente o el incrédulo, ¿verdad? Padece de esa codicia, de pasión por algo, por hacer el pecado en su vida. O simplemente puede usarse la palabra aquí, como se traduce en nuestra Biblia, el deseo. Me gusta la palabra concupiscencia, porque habla de la naturaleza vieja que está dentro de nosotros. Y a pesar que nosotros somos creyentes, esa naturaleza está viva. Esa naturaleza está dentro de nosotros, incambiable, no ha sido nunca mejorada, está intacta, pero está controlada. Está controlada por el poder del Espíritu Santo. Mientras nosotros como creyentes vivamos cerca del Señor, mientras nosotros como creyentes nos sometamos al poder del Espíritu y dejemos que Él gobierne nuestra vida. Pero en el momento en que nosotros nos descuidemos, en el momento en que nosotros dejemos de hacer lo que debemos de hacer como creyentes, vivir cerca del Señor, hablar con Él, orar con Él, aprender de su palabra, leer la Biblia, estudiarla,
entonces va a llegar el momento en que nos podemos debilitar y dejar que resurja esa vieja naturaleza con el mismo poder que nos controlaba antes. Con el mismo poder que nos entonces controlaba anteriormente. ¿Y cómo éramos antes? Bueno, la Biblia nos enseña cómo es el hombre y cómo éramos nosotros antes. Ahí en Gálatas capítulo 5 tenemos las obras de la carne. Y cada una de estas obras son terribles. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y en el verso 21 dice también envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así andábamos antes nosotros, hermanos. Muchos hermanos que conocemos antes, cuando no conocían a Cristo, vivían una vida como esta. Y muchos de nosotros podemos identificarnos con eso, porque era así nuestra vida. Yo conozco hermanos que eran borrachos, tirados en la esquina de un bar o en la calle, llenos de vómito, pero vinieron a Cristo y dejaron la borrachera. Conozco hermanos que antes eran drogadictos, usaban cocaína, toda clase de drogas, ahora son misioneros. Ahora sirven al Señor a tiempo completo. ¿Por qué? Porque el Señor transforma, da libertad. Y es que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay nadie que nos pueda libertar. Sí, Alcohólicos Anónimos es una entidad que ayuda a las personas que son adictas al alcohol. Y hay también organizaciones que ayudan a personas adictas a las drogas. Pero no hay nadie que libre como Cristo. Cristo lo puede hacer instantáneamente. Yo he visto hombres y mujeres como Dios los transforma. Y ciertamente de un día para otro que uno queda con la boca abierta. ¿Cómo puede ser que personas que eran esclavas a estas cosas de un día para otro dejaron de hacerlas? Aún hay testimonio de hermanos, ustedes se recordarán de nuestro hermano Evaristo y su hermano Don Toño. Ellos practicaban brujería, según nos contaba don Evaristo. ¿Y cómo conoció al Señor? Una noche que fueron supuestamente a un cementerio, hicieron un símbolo satánico y luego ahí, entonces supuestamente les dijeron que tenían que ponerse en el círculo, ¿verdad? Para protegerse. Y entonces él preguntó, ¿pero por qué? Ah, porque Satanás tiene poder. ¿Pero hay alguien más que tiene poder? Sí. ¿Y quién tiene más poder que el diablo? Dios. Dice, entonces, ¿para qué estamos aquí? Yo voy a buscar a Dios. Porque si Dios tiene poder, yo me voy a aferrar al que tiene el poder sobre todas las cosas. Y así llegaron, imagínense. Una historia, ellos la cuentan bien, yo simplemente estoy diciendo una cosa breve, pero Dios ha librado a hermanos de lo oculto, de lo inmoral, de los pleitos, de la ira, de asesinatos. ¿Usted qué cree? ¿Que no hay creyentes que antes no eran asesinos? Yo conocí a un hermano en una cárcel en Honduras que estaba preso y iba a estar no sé cuánto tiempo preso ahí, porque él era un sicario, o sea, un asesino a sueldo. Así como acaba de ocurrir este joven de 22 años que acaba de asesinar a un creyente, a Charlie Kirk. Y ciertamente eso es algo triste, ¿verdad? ¿Le habrán pagado? No sabemos. ¿Lo habrá hecho porque le caía mal? No sé, pero ciertamente es un sicario. Dispararle con un rifle a larga distancia, pegarle en el cuello y matarlo. Y este hermano que estaba ya convertido en la cárcel, me contó cómo él había asesinado un montón de gente. Dice que le daban los papelitos y decía, tenía un chance de decir que no. ¿Cuál era el chance que tenía? Si no lo agarraba. En el papelito estaba el nombre, dirección y todo, donde tenía que ir a matar a la persona. Y mató un montón. Dice, yo maté un montón y yo sé que esas eran gente mala. Pero un día agarró un nombre. Y él sabía que esa persona no era mala. Sabía que era una buena persona. Nunca aclaró si era o no un creyente al que fue a matar. Pero él preguntó, hermano, me dice, ¿usted qué cree? El Señor me perdonó aún ese pecado. Y yo lo quedé viendo y le dije, si usted creyó
La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, no importa la falta. Nos podemos imaginar lo peor que hayamos hecho. El poder de la sangre de Jesucristo es más que suficiente para limpiarnos de cualquier maldad y declararnos justos como que nunca hemos hecho nada malo. Así es la gran misericordia y gracia de nuestro Dios. Pero nosotros andábamos en la voluntad de nuestra carne, ¿verdad? Antes. ¿Por qué? Porque estábamos sometidos al poder del diablo. Imagínense, en envidias, en homicidios, en borracheras, en orgías. Santiago lo pone de una manera diferente. Allí en el libro de Santiago, dice en los versos 14 y 15 del capítulo 1, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora Satanás no va a descansar. Sabe que usted y yo ya nos convertimos. Sabe que somos hijos de Dios. Sabe que el Señor nos ha justificado. Y sabe de que vamos rumbo al cielo. Tenemos vida eterna. Pero Él va a querer hacer sentir mal al Señor, tratando de que nosotros nos descarriemos. Y Él va a venir a tentarnos. Estamos dando un estudio ahora mismo en el Bronx acerca de la batalla del creyente en contra de la carne, en contra del mundo y en contra del diablo. Y hemos estado pensando acerca de esto, cómo el diablo viene y tienta al creyente. Él sabe que dentro de nosotros hay una naturaleza caída, como dice aquí, que nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Eso está hablando de esa naturaleza vieja que no ha sido reformada ni cambiada, solo ha sido sometida por el poder de Dios para que no actúe, para inmovilizarla, de tal manera que nosotros podamos vivir santamente, piadosamente, pero está ahí y nosotros podemos, ¿verdad?, ser tentados de nuestra propia concupiscencia y seducidos y atraídos, como dice aquí esas dos palabras. En el original, atraídos y seducidos tienen que ver con pesca. Atraídos y seducidos, como cuando un pescador va al mar y lleva la carnada y lleva anzuelo. Las carnadas no son las mismas para todos los peces. Usted no va a llevar la carnada que es para un tiburón para una sardina. Ni tampoco va a llevar la carnada que es para una sardina para agarrar un tiburón. No puede, porque no va a funcionar. Cada carnada es específica. Y el pescador sabe muy bien el lugar donde va a pescar los peces, sabe la carnada exacta para el tipo de pez que va a pescar, sabe la hora exacta para pescar y que sea efectivo. Y el diablo también. El diablo sabe cómo tentarnos a nosotros porque sabe nuestra naturaleza pecaminosa, la conoce con plenitud, porque él mismo se corrompió. Dentro de él hay una naturaleza perversa, malvada, llena de impiedad. Y entonces él sabe cómo atacarlo a usted y a mí. Conoce nuestras debilidades. Yo no conozco las debilidades de ustedes, pero el diablo sí las conoce. Alguien decía, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y es que él ha vivido desde el día que Adán y Eva estuvieron en el jardín del Edén hasta el día de hoy. Y ha visto millones y millones de personas caer en pecado, vivir en pecado y perderse en el pecado. Entonces domina la materia. Es un doctor en la materia, es un experto en la materia. Y él sabe cuál es su debilidad. Él conoce el talón de Aquiles, suyo y mío. Y es ahí donde va a ir. Si él sabe que es el alcohol, ¡boom!, ahí lo va a ir a tentar. Si él sabe que es la inmoralidad, ¡boom!, ahí lo va a ir a tentar en la inmoralidad. Si él sabe que es la deshonestidad, ¡boom!, ahí va a ir a buscarle a usted para tentarle, seducirlo para que sea deshonesto. Él sabe muy bien. Entonces, somos tentados de nosotros mismos, pero también el diablo actúa. Entonces dice, después de esto, primero está el deseo, luego viene la acción, y si caemos y cedemos, entonces venimos y pecamos en contra de Dios y viene la muerte. En el caso de nosotros no es la muerte eterna, claro está, pero viene lo que se llamaría la ruptura de la comunión con Dios. Cuando un creyente peca, no pierde la salvación,
pero pierde la comunión con Dios. Pierde la comunión con Dios. Y ciertamente nosotros tenemos que cuidar nuestra comunión con Él. La relación siempre es eterna. Somos hijos de Dios y siempre vamos a ser hijos de Dios, aunque le fallemos alguna vez. Es como si usted tiene hijos. Si su hijo ya grande le desobedece a usted, va a seguir siendo su hijo, pero puede perder la comunión con él. No hablarle porque él no quiere hablarle a usted, porque él no quiere hacerle caso o cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces es lo mismo con Dios. Siempre vamos a ser hijos. Eso no quiere decir que podemos vivir como se nos antoja. Eso no significa tampoco que tenemos licencia para pecar. Un verdadero hijo de Dios, si falla, no se siente bien. Puede que ande mal un tiempo, pero va a regresar, ¿verdad? Y sabemos de que un verdadero hijo no se puede revolcar como se revolca un cerdo en un charco, sino que va a querer salirse, porque es como una oveja. Cuando una oveja se ensucia, no está cómoda. El creyente verdadero no está cómodo en el pecado, no está alegre, no está contento, está inquieto, se siente indigno de hacer lo que debe hacer para el Señor, porque él sabe que al pecado no le agrada a Dios. Entonces podemos mirar ahí que la carne en nosotros es algo peligrosísimo. ¿Qué produce la carne? Bueno, ya vimos algunos versículos. Efesios 2:1 nos dice claramente: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos también añade algo, además, ¿verdad? Podemos mirar ahí en Romanos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Tal vez usted se recuerda lo que vimos el mes pasado. Yo sé que son 30 días uno se olvida rápido, ¿verdad? Yo soy maestro y los muchachos yo les puedo enseñar hoy un tema y mañana no se acuerdan. Y ustedes yo les estoy preguntando de algo que enseñamos 30 días atrás. Entonces podemos mirar que muerte, la palabra en el original es necros. Y la palabra necros significa muerto o sin vida o un cadáver. Y puede referirse a tres áreas. Puede referirse a la muerte física, puede referirse a la muerte espiritual o puede referirse a la muerte eterna, según el contexto, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva que si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, les dijo: cuando de él comiereis, ciertamente moriréis. O sea, tenían que morir ese mismo día. Entonces, ¿a qué muerte se estaba refiriendo? No se estaba refiriendo a la muerte física, porque ellos no murieron físicamente ese día. Se estaba refiriendo a la muerte espiritual. Iban a ser sacados, expulsados de la presencia de Dios por causa de la desobediencia. Así fue. Pero eventualmente murieron físicamente. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, necros. Si usted busca en el original, ahí muerte es necros. Entonces es la muerte física en ese sentido. Pero también en Apocalipsis, cuando dice ahí que aún los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, pero esta es la muerte segunda, se está refiriendo a muerte eterna, separación total. O sea que según el contexto es lo que quiere dar a entender. Entonces podemos mirar ahí que necros es la palabra para muerte. Y la ocuparse de la carne produce muerte. En el caso del creyente, no va a producir muerte eterna, ¿verdad? Claro está, porque el creyente es un hijo de Dios, ha recibido la salvación, pero una vez más, no quiere decir que puede vivir como se le antoja. No quiere decir que tiene licencia para pecar. Ahí en Romanos, vamos a mirar una de las características algunas características de la carne en todos nosotros. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Note eso. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, el ocuparse de la carne produce muerte. En el caso del incrédulo puede ser muerte eterna si se muere sin Cristo. En el caso de nosotros, simplemente ruptura de la comunión espiritual. Pero aquí ahora
el creyente que anda, si nosotros andamos en nuestra carne, vamos a vivir una vida desagradable a Dios. Es lo que dice al final del versículo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero aquí vemos algunas características de esta vieja naturaleza. La primera de ellas es que la carne se rebela en contra de Dios. Se rebela en contra de Dios. El versículo 8 o el capítulo 8, ahí Romanos, versículo 7, la primera parte dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, la carne o vieja naturaleza es una enemiga de Dios y está en constante rebelión en contra del Señor. Y ahí la palabra en el original es, bueno, no las sé pronunciar, pero imagínense, en griego significa enemistad o enemistado. Es lo que significa, ¿verdad? O sea, la vieja naturaleza está en constante pugna, en constante pleito, en contradicción de lo que Dios quiere para nosotros. Y va a tratar de que nosotros nos alejemos de Dios. Va a tratar de que nosotros vivamos una vida carnal. Por eso usted oye de creyentes espirituales y creyentes carnales. Aún hay algunos hermanos que no creen en creyentes carnales. Ellos dicen que no son creyentes. Bueno, pero nosotros creemos creyentes espirituales, creyentes carnales y personas naturales. El natural es aquel que no tiene a Dios, está perdido. Los creyentes, los que son carnales, no están andando conforme al Espíritu, sino que están andando conforme a la carne, ¿verdad? El creyente espiritual está andando bajo el control del Espíritu Santo, oyen su voz, obedecen su palabra y agradan al Señor. Entonces eso es lo que quiere decir ahí. Pero también la carne no solamente se rebela en contra de Dios, la carne también puede resistir a Dios, según el versículo que leímos ahí, porque no se sujeta a la ley de Dios. Y si no se sujeta, quiere decir que va a estar resistiendo siempre, constantemente. O sea, los designios de la carne, el propósito de la carne no es servir a Dios, no es alabar a Dios, no es adorar a Dios, no es obedecer a Dios, sino de, más bien todo lo contrario, resistir y hacer lo que desagrada al Señor. Entonces podemos mirar que el diablo es un ejemplo de eso. Cómo el diablo, estando en el mismo cielo, siendo un querubín protector, lleno de gloria, hermoso, precioso, dice que sus vestidos eran de piedras preciosas, y estando en el mismo cielo, se rebeló en contra de Dios. Y no solamente se rebeló él, sino que empezó a tratar de convencer a los demás ángeles, a serafines, a querubines, ¿verdad? Para que le siguieran, y convenció a un tercio. ¿Usted se ha preguntado por qué Dios le permitió hacer eso? Dios sabía que lo estaba haciendo. Dios es omnisciente. Dios puede oír hasta nuestros pensamientos. Yo no puedo oír lo que están pensando ustedes, ¿verdad? Pues algunos estarán diciendo ya que acaba el hermano, que no quiero ir a comer. Son bromas. Entonces, pero Dios sabe los pensamientos de nosotros. Él sabe, nuestros pensamientos son voces audibles. Así como ustedes me escuchan a través de este micrófono, así oye Dios los pensamientos suyos y míos. Y Dios sabía que Satanás andaba ahí convenciendo a los demás, ¿verdad? Para que se le unieran y se rebelaran en contra de Dios. Pero no lo paró. No lo detuvo hasta que llegó a un punto. ¿Por qué? No lo sabemos. Dios es sabio y Él sabe bien lo que hace. Y después, entonces, Él mandó a sus ángeles que habían sido obedientes, que guardaron su dignidad, pelearon en contra de Satanás y lo sacaron del cielo y lo tiraron a la tierra. Interesante, ¿verdad? Entonces podemos mirar, pero Satanás no se sujeta, ni quiere sujetarse. Y la vieja naturaleza de nosotros es igual. Y Satanás ahora es entonces un ser rebelde. Pero ¿qué más? La naturaleza caída no solo se rebela, no solo se resiste, pero también no se rinde. No se rinde. Nunca se ha rendido ni se va a rendir. Ahí en el capítulo 8, verso 7 dice, ni tampoco puede. O sea, no se va a sujetar
ni tampoco puede hacerlo, no se va a rendir. Nunca lo ha hecho ni nunca lo hará, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una naturaleza malvada, es una naturaleza caída. ¿Cómo explicar eso? No entiendo, hermanos, en verdad. Pero sí sé que el Señor está con nosotros y su espíritu ha sido puesto con nosotros. Es lo que nosotros llamamos la nueva naturaleza. La vieja naturaleza perversa, corrupta, dañada, que no puede mejorar, pero la nueva naturaleza perfecta, perfecta y ciertamente poderosa. Porque el Señor, cuando habló a sus discípulos, les dijo: cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros recibiréis poder. Y entonces ahora podemos vencer nuestros deseos, nuestra vieja naturaleza a través del poder de Dios. Es la única manera que nosotros podemos vencer, pero la vieja naturaleza no se rinde. Es una naturaleza perversa. Y por último, la carne no se regocija tampoco en las cosas de Dios. El versículo 8 termina en el capítulo 8 de Romanos diciendo: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Entonces, ¿quiénes son los únicos que pueden agradar a Dios? Los que viven según el Espíritu. Los que oyen la voz del Espíritu y hacen exactamente lo que Él les dice. Yo lo cité y lo dijimos en uno de los mensajes anteriores. Ustedes se recuerdan cuando Pablo iba hacia Asia o iba hacia un lugar, el Espíritu Santo primero le prohibió entrar a Asia. Le dijo: no vas a ir. Y lo mandó para otro sitio, creo que era Tesalónica. Pero luego después lo mandó. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene un plan perfecto. Él sabe cuándo, el momento exacto para Él mandar a sus siervos a un lugar. ¿Cómo es que Felipe está predicando? Hay un avivamiento, un gran avivamiento, ¿verdad? Y luego él está ahí en el Espíritu predicando, creo que era Samaria, y el Espíritu le dice: no, vas a ir y vas a encontrarte con un hombre etíope que va leyendo la Biblia. Habían muchas personas, cientos y miles tal vez, que están escuchando ahí en Samaria, y hay muchas conversiones, y Dios los manda por uno. Por uno. Usted se fija qué importante es usted para Dios. Dios es un Dios que ama al mundo, pero ama individualmente a cada ser humano. Él le conoce a usted. Él sabe lo que le molesta. Él sabe lo que usted ama. Y Él está interesado en buscarnos a todos individualmente, así como mandó a Felipe para que buscara al eunuco y le explicara lo que decía Isaías, y luego después de explicarle el evangelio de Jesucristo, dice. Entonces se convirtió y luego se bautizó. Fue salvo porque creyó en Cristo y fue obediente porque se bautizó para dar testimonio que Dios le había salvado, perdonado y que era ahora una nueva criatura. Pero el Señor hizo lo mismo. Cuando Él cruzó el mar en medio de una tormenta, llega hasta la región de Gadara. Había dejado una gran multitud al otro lado. Miles de personas, pero ahora va por uno, el endemoniado de Gadara. Así es Dios. Ahí cuando Él va también en aquella multitud y luego encuentra al chaparrito de Zaqueo trepado en un árbol. ¿Y qué le dice? Bájate de ahí, que es necesario que poses tu casa. Él busca a los individuos. Él le buscó a usted, aunque usted no lo crea. Él le buscó a usted, porque Él estaba interesado en su alma, en su corazón, en su vida. Entonces, la única manera en que podemos regocijar, agradar el corazón de Dios es cuando nosotros le obedecemos y escuchamos su voz a través del poder del Espíritu Santo. Pero antes andábamos haciendo la voluntad de nuestra carne. Pero mire, la carne también está conectada con nuestro pensamiento, porque dice también que andábamos haciendo ¿qué? La voluntad de nuestros pensamientos. Entonces hay algo interesante. Ahí está esa vieja naturaleza que heredamos de Adán y de Eva cuando ellos pecaron, y cada uno de nosotros que fue naciendo fue heredando esa naturaleza que nos inclina a mentir, a robar, a matar, a adulterar, a fornicar, a pelear. Todo eso está ahí dentro de esa naturaleza. Como el Señor mismo Jesucristo dijo, ¿verdad? Que del corazón salen los malos pensamientos, el adulterio y todas las mismas obras de la carne. Pero entonces todo eso está conectado, el corazón, con mi mente. Mi mente. Y es en la mente donde va a tomar
por así decirlo, o la victoria o la derrota. Porque Dios me ha dado una mente para pensar, para decidir. Y el cerebro es lo que hace que todo el cuerpo humano haga lo que tiene que hacer. Cuando yo muevo las manos, ya el cerebro mandó las órdenes. No las moví por casualidad. Allí hubieron miles de cosas que pasaron, ¿verdad? Y entonces el cerebro mandó los impulsos para que se moviera. Aún las palabras que estoy diciendo también, el cerebro ya, boom, mandó a que la lengua hablara, expresara las cuerdas vocales y todo. Entonces, aquí en la mente vamos a tener que tomar una decisión. Y usted y yo tenemos lo que en verdad nos hace seres privilegiados. Bien pudo hacer robots que le obedecieran, quisieran o no, pero no nos hizo así. Nos hizo seres humanos libres de obedecer o desobedecer, con libre albedrío. Y cuando nosotros estamos enfrentando una situación, entonces tenemos que pensar, o lo hago o no lo hago. Ejemplo, lleno mis impuestos y entonces me dicen, ponga a su mamá que le cuida a su hijo. O a mí me pasó eso. ¿No tiene su mamá? Sí, mi mamá vive todavía. ¿Y tiene sus niñas? Sí, yo tengo mis niñas. Ponga a su mamá, o lo tráigame Social Security, el seguro social, para que le den $2,000 más. Y digo, no puedo. ¿Cómo que no puede? Eso es bien fácil, solo traiga el seguro social. No puedo porque soy creyente, estaría mintiendo. Ay, si un montón de creyentes hacen eso. Así me lo dijo él. Pero ahí está, entra la tentación a mi mente. $2,000, hermanos. Son $2,000 extras. Pero el creyente debe de valorar. Está en mi mente la tentación. Ahora yo puedo decidir, no, hombre, si nadie se va a fijar en eso. Los hermanos no van a saber. Lleno la aplicación, ya, derrotado. Boom, allá me llegó el cheque. Pero en el cielo pasan otra factura. Diferente. Derrotado. Hermano, y ladrón, porque eso es robar. A veces no pensamos que no, pero es robar. Y entonces ahora, pero digo, no lo voy a hacer. ¡Bum! Y entonces el Señor dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Todo, hombre y mujer que Dios ha usado en gran manera es porque fue fiel en lo pequeñito. No en lo grande desde el principio. Fue fiel en lo pequeño. Fue honesto con un centavo, con un peso, con un dólar, con una lempira, con lo que sea. Entonces Dios lo puso a administrar mucho más. Como pasó en el caso de José. Cuando miraron como qué clase de hombre era íntegro. O Daniel. Hombres que estuvieron metidos en imperios. ¿Por qué? Porque eran hombres justos y honestos. Porque amaban a un Dios y eran como ese Dios que los amaba. Vivían como Él y lo servían. Entonces podemos mirar, en la mente se va a librar una gran batalla. Y la mente es poderosa, hermanos. Imagínense el caso de Caín, y con esto terminamos porque ya me pasé. Y Caín, que fue el primer hombre nacido de mujer sobre la faz de la tierra, cuando mira que la ofrenda de Abel, su hermano, fue aceptada y él fue rechazado. No porque Dios no amara a Caín, simplemente porque Caín no hizo lo que Dios le dijo. Dios había dicho, lleven una ofrenda, una oveja, y Abel hizo lo correcto, llevó lo mejor de las ovejas. Caín dice, no, yo voy a llevar lo mejor de mis frutos, lo que yo he cultivado. No entendió el mensaje. Era lo mejor de lo que el Señor había pedido. Él le podía pedir una oveja a su hermano Abel y Abel se lo hubiera dado también. Pero no lo hizo, sino que lo envidió. Ahora viene la tentación. ¿Qué hago? Voy a hacer lo que Dios le habla. ¿Qué le dice Dios? El pecado está a la puerta. ¿Qué es lo que le está diciendo? Tu elección. Puedes pecar. Deseo de la carne y los pensamientos, la voluntad de los pensamientos. Yo decido. Si yo triunfo es porque Dios me dio el poder, por medio del poder del Espíritu Santo. Si yo fallo es porque yo decidí fallar. Y él decidió fallar. Buscó a su hermano y luego lo mató
estando en el, ¿verdad? En el bosque, no sé exactamente. Génesis 4, versículos 6 al 7 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué más podía pedir Caín? Lo que el Señor le estaba diciendo era lo que iba a pasar si él hubiese sido obediente. ¿Qué le dicen esos versículos? ¿Verdad? Si tú haces el bien, lo que va a suceder es todo va a estar, el deseo de él va a ser como dice el versículo al final, ¿verdad? Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás sobre él. Él iba a gobernar sobre Abel. Pero la envidia que tenía en contra de él por ser un hombre justo, Abel por ser un hombre obediente, por ser un hombre que amaba a Dios, por haberle dado lo mejor al Señor, lo llevó a matarlo. Qué triste, ¿verdad? La voluntad de los pensamientos. Caín siguió su deseo carnal y la voluntad de sus pensamientos. Y para terminar ahí el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Es serio, hermanos. Gracias al Señor que nosotros somos salvos. El Señor nos sacó de todo eso que está ahí. Antes éramos idólatras. Yo era un idólatra antes de venir a Cristo. Iba a la iglesia católica, me hincaba ante la estatua de María, de San Martín, de Jesús, supuestamente, y son simplemente estatuas hechas de materiales, ya sea de plata, de madera o de yeso. Tienen ojos, no me miraban, tenían manos, no me palpaban, tenían pies, no me seguían, tenían oídos, no me oían, pero yo pensaba que me podían ayudar. Llevaba estatuas chiquitas y les rezaba para que protegieran a mi papá, que era marino, por 20 años o más. Y yo pensaba que ellos eran los que estaban guardando a mi papá y nunca fueron ellos. Esos eran ídolos falsos. Era el Dios Todopoderoso, el que está en el cielo, el creador del cielo y la tierra, el que nos hizo a nosotros, el que en verdad nos protege, nos guarda, porque Él sí tiene ojos para ver y manos para proteger y pies para socorrer. Él lo hizo aquí cuando Jesucristo vino a este mundo. Demostró el carácter de su Padre y sirvió a la humanidad, la sanó de enfermedades, hizo que viera el ciego, que oyera el sordo, que andara el paralítico, sanó y levantó a los muertos aún y perdonó a los pecadores y los hizo santos. Usted y yo somos ejemplo de eso. Entonces, hermanos, podemos regocijarnos y saber que el Señor nos ama y que podemos servirle a Él para siempre, ¿verdad? En la próxima ocasión, entonces vamos a seguir con los versículos del 4 hasta el 10. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Que Dios bendiga la vida de mi hermano Hermes, ese poderoso mensaje que trajo, ¿verdad? Dios bendiga su palabra. Amén. Amén. Voy a pedir que se pongan de pie para que tenemos una alabanza más. Vamos a cantar el himno 314. Ahora lo voy a proyectar en la pantalla. Ya mi vida se la debo a Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos le deben la vida aquí a Jesús? Amén. Ya Él pagó por esta vida que nosotros tenemos ahora. Lo sacó de esa inmundicia donde estábamos metidos, del fango. Y así también le quiere dar vida a aquellos que todavía no han recibido al Señor Jesucristo. A los que a través de la pantalla, por medio de las redes, van a ver esta prédica. El Señor está todavía con las puertas abiertas, dando la oportunidad para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Hoy es el día aceptable, ¿verdad? Pueden, ahí es donde están en sus hogares, donde van a ver esta transmisión, pedirle a Dios que perdone sus pecados y Él lo hará, ¿verdad? Amén. Ya mi vida se la debo a Jesús, dice la alabanza, y pues para Él sea la honra y la gloria. Amén. A mi vida se la debo a Jesús por
en la cruz de Jesús, porque Cristo mi vida pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi vida pagó. Perdido a los pies de Jesús mi Señor, porque fui un infiel pecador. Me rindo a los pies de Jesús mi Señor, porque fui un infiel pecador. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Pecador, ven al Santo Espíritu, te llama. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Amén, aleluya. Voy a tomar asiento y vamos a los anuncios de esta semana. Como siempre, los jueves aquí tenemos servicio de oración, pidiéndole al Señor por las necesidades del país, del pueblo, personales, y alguno tiene petición, pues ahí estamos, ¿verdad? Para orar por las peticiones. Y no sé, hermano, ¿cuánto puede decir? Para el sábado, ¿verdad? Que se apuntan para ir a Nueva York, a Japa, la campaña de allá. Más lo dejan saber al hermano Walter o a cualquiera para que ver dónde los vamos a reunir, el punto de partida, Morenito. Vamos para Japa. Amén. Y como siempre, orando los unos por los otros, ¿verdad? Porque siempre hay necesidad de orar los unos por los otros. Estamos en un mundo donde el enemigo no descansa, está como león rugiente tratando de devorar. Y él va más por los cristianos porque él ya los perdió, ¿verdad? Entonces él quiere tratar de recuperarlos. Pero ahí es donde entra la oración para guerrear contra el enemigo que él está ahí. ¿Cómo? Por sacarlo donde estamos. A él no le gusta que nosotros los reunamos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él se retuerce cuando nosotros damos gloria a Dios, cuando nosotros decimos que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Voy a pedir al hermano Arturo que nos despide de oración esta tarde, por favor. Padre, te damos gracias por permitirnos una vez más escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por compartir ese hermoso mensaje que pusiste, hermano. Este mensaje, Señor, sea para que nosotros aprendamos más y atesoremos más de tu palabra. Seamos hacedores de tu palabra cada día más. Gracias, Padre, porque tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, aún tiene misericordia de esas personas que aún no han venido a recibir. Señor, anímales. Que el Espíritu, Señor, toque sus corazones para que puedan ver que tú eres el único camino a la salvación, que lejos de Él están perdidos. Gracias, Padre, por permitirnos habernos hecho hijos tuyos desde antes de la fundación del mundo. Ese privilegio tenemos, que un día vamos a estar en tu gloria misma. Podemos contemplar tu rostro, tu hermosura, tu grandeza, Señor, allá en los mismos cielos. Padre, te pedimos por los hermanos que no pudieron estar, que también les bendigas y los guardes grandemente, Señor, que puedan ver tu mensaje ahí en las redes. Padre, los vamos a despedir de este lugar, pero no de tu presencia. Recibe las gracias en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos y como siempre creo que atrás hay un refrigerio, ¿verdad? A buscar el cosita.